Buenas noches, amigos. Vamos a leer la segunda parte del capítulo sobre los diferentes sentimientos que dividen la sociedad. El tema se llama en el libro Neohumanismo, la liberación del intelecto, de P.R. Sarkar o Pravat Ranjan Sarkar. Su nombre legal, el nombre espiritual, Sri Sri Anandamurti. El otro día hablé sobre sentimiento devoto y neohumanismo. Al tratar el sentimiento devoto dije que la falta de ajuste con el mundo externo inhibe el sentimiento interno de devoción. Para evitar tal obstrucción de la propia devoción, se debe orar a la conciencia suprema: oh Señor, sálvame de estos obstáculos, por favor, salva mi más preciado tesoro, mi devoción. Lo más sutil del ser humano es el amor, es la devoción. Y sentimos esta atracción por los seres humanos, por los animales, las plantas, y cuando ese sentimiento se desarrolla profundamente, esa devoción se dirige especialmente hacia la conciencia suprema. Y cuando ese amor se dirige a la conciencia suprema, tenemos la realización de que ese amor al supremo se traduce y se expresa en amor a todo el mundo creado, sin diferenciación. También dije respecto al camino de la devoción que la devoción no se debe tomar como un mero culto o un mero principio, se debe aceptar como la más elevada misión en la vida. La devoción conduce a la humanidad hacia el estado de sutileza y finalmente establece a una persona en el estado de la bienaventuranza suprema. Por esto, en las escrituras se ha llamado también a la devoción Pashtimarga, o sea, un camino por el cual la integridad de la existencia humana se fortalece espiritualmente. La mente se hace más estable y cada vez se toma más conciencia de la bienaventuranza espiritual. En una palabra, toda la existencia humana se vuelve bienaventurada. La coronación, digamos así, del amor es el amor hacia toda la humanidad, hacia el Ser Supremo. Cuando uno llega a esa expansión mental, el corazón vibra con la creación, vibra con el amor a todo y nos da igual vivir aquí, allá o donde sea, porque la esencia cósmica se encuentra en todas partes y en todos. Muy bien, seguimos. De otro modo, cuando la devoción está ausente, parece que faltara ritmo a la vida, se vuelve sosa, triste y miserable. Por eso, si los seres humanos se hacen más extrovertidos, pierden en última instancia su tesoro interno. La vida sin amor, la vida sin devoción no tiene sentido. Es miserable, es triste y es sosa, no tiene sabor. Dice, por eso los seres humanos, si los seres humanos se hacen más extrovertidos, pierden en última instancia su tesoro interno. Y esta filosofía, el propósito de esta filosofía es preservar ese tesoro interno en cada ser humano. ¿Y cómo lo podemos preservar? Creando un medio ambiente donde nos podamos desarrollar y podamos evolucionar libremente, sin presiones, sin temores, sin mentiras. Es como un brote que germina de una semilla de palma. El brote crece rápido externamente, pero en el interior está vacío. Primero el grano se vuelve poroso,
Luego la semilla empieza a desprenderse poco a poco y finalmente pierde completamente su existencia en la tierra. Actualmente, en la mayoría de los países del mundo, el cinismo se está volviendo desenfrenado. ¿Qué es el cinismo? El cinismo es negar ese sentimiento devocional, negar la existencia del Supremo y dedicarse a las banalidades de la vida, a lo superficial. Eso se llama cinismo. En mi disertación del otro día dije que de todos los factores que causan este desequilibrio en el mundo externo, el principio es, digamos así, el principal, es el geosentimiento, que se preocupa por los intereses de la propia localidad a costa de otras localidades. Es decir, él explicó en la primera parte de este capítulo qué es lo que era el geosentimiento. Digamos que se preocupa por los intereses de la propia localidad a costa de otras localidades. Mi terruño, el apego al terruño. Eso no es amor, es apego, porque no le interesa que otros sufran si de otras localidades, si en la localidad de ellos todo va muy bien, tanto en la economía, en la religión, en la política, en la cultura, todo lo que les interesa es todo lo que pasa en su terruño, no importa el vecino. La gente tendrá que luchar contra el geosentimiento en su vida individual a fin de dirigir su ser interno hacia la perfección para desarrollar su humanidad latente por los canales apropiados y para elevar a las personas semi-humanas o mitad humanas a los cuarta parte humanos al nivel de seres humanos completamente desarrollados. Quiere decir que tenemos que dirigir a la humanidad hacia la perfección, para que aquellos que son cuarto seres humanos o un cuarto de ser humano o medio seres humanos puedan desarrollar y evolucionar su parte humana para que se desarrollen completamente, para que sean seres humanos 100%. Y ser humano 100% significa no vivir, digamos, apegado a las banalidades de la vida que crean diferenciaciones y conflictos en todas las esferas de la vida. Entonces, como seres humanos tenemos una gran responsabilidad, dirigir, inspirar a los demás. Y al mismo tiempo las personas inteligentes no deben permanecer más tiempo en silencio, sino que han de exhortar a la gente a ponerse a este geosentimiento. No deben actuar como bonachones que ven la maldad y siguen tolerándola, lo cual es muy malo. Claro, si uno no quiere tener problemas, se calla y sigue aguantando y sigue siendo indirectamente responsable por la falta de humanidad y desarrollo de las demás personas. Entonces hay que saber hablar en el momento oportuno para poder despertar los corazones humanos. Dice, el cinismo resulta cuando se descuida el aspecto interno de la vida. O sea, seres humanos subdesarrollados, casi subhumanos. Está explicando lo que decía anteriormente, que el cinismo es cuando se descuida el aspecto interno de la vida. Y los seres humanos subdesarrollados, por eso se llaman casi humanos. Y no se lo dice despectivamente, sino que le decimos con el propósito de ayudar a esas personas a que logren ser
100% humanos. Desarrollo de una mentalidad racional mediante el estudio. Veamos cómo podemos elevar a las personas que están, digamos así, ciegas en el sentido de no ver cuál es lo real, cuál es lo verdadero, lo auténtico. Por eso dice, desarrollo de una mentalidad racional mediante el estudio. Quiere decir que mediante el estudio podemos lograr que las personas razonen y despierten. También dije que otros sentimientos como el geopatriotismo, la georreligión, la geoeconomía y tantos otros están más basados en este geosentimiento y en el futuro la gente ingeniosa podrá crear aún más sentimientos basados en él. O sea que las ramas, una de las ramas del geosentimiento es el geopatriotismo, la georreligión, la geoeconomía. Y hay tantos otros geosentimientos basados, digamos, en esta categoría. Porque la gente ingeniosa, dice, aún puede crear más sentimientos de este tipo. Todos estos sentimientos ciertamente obstaculizan el crecimiento interno de los seres humanos. Por eso la gente debe permanecer alerta, no sea que se destruya este tesoro preciado, su riqueza interna. Sí, dice que vemos cuando tenemos un hermoso arbolito en el jardín, se pone una valla para que los animales no se coman las plantas, para protegerlas. Entonces el autor dice más adelante que para poder proteger este sentimiento, este tesoro de la humanidad, esta devoción, este amor universal y tan sutil, debemos ponerle una valla para protegerlo. Vamos a ver luego qué dice el autor. Oh ser humano inteligente, si quieres volverte necio, deja de estudiar. Si quieres ser un pecador, evita los sentimientos de simpatía hacia los demás. Si quieres vivir solo una vida pacífica y sin perturbaciones, guarda silencio. Y si tienes la esperanza de evitar totalmente el peligro, entonces nunca cierres los ojos. Me impactan estas palabras. Si quieres vivir solo una vida pacífica y sin perturbaciones, guarda silencio. ¿Qué quiere decir esto? Si quieres vivir una vida de cobardía, guarda silencio. Así no te descubren, así no te identifican en que puedes gritar y decir la verdad a tu manera. Aquí el autor está invitando al coraje, a pronunciarse, a decir lo que nos gusta. Porque si no decimos lo que no es bueno, estamos participando también en la injusticia. Ahora bien, ¿cuál es el arma más poderosa con la que se combate este geosentimiento? ¿Cómo podemos combatir este geosentimiento? ¿Cuál es el terreno más firme en donde se puede desafiar? La respuesta a estas dos preguntas es la mentalidad racional. Se tiene que desarrollar la mentalidad racional en dos formas. Primero, mediante el estudio de diferentes materias. Estudio del tipo llamado, digamos así, dice en sánscrito, pashta significa estudio, el estudio de cualquier materia,
y del tipo llamado Svadhyaya, estudio de materias espirituales. Entonces, ¿qué indica? Que para combatir este sentimiento, este geosentimiento, tenemos que dedicarnos o practicar el estudio racional. Es sobre todo sobre la espiritualidad, para que abra nuestra mente, para que nos enseñe a pensar, a racionalizar y a razonar. Dice, pero ¿qué pasará con los analfabetos? ¿No podrán unirse a la lucha contra este geosentimiento? Desde luego que pueden. Aprenderán escuchando los discursos de otros. Por eso, hacer comprender a otros también es el deber de aquellos que han comprendido. De esta forma, todos serán capaces de desarrollar la mentalidad racional para luchar contra el geosentimiento y proteger su preciada riqueza psíquica. O sea que aunque la gente no sepa leer ni escribir, pueden escuchar. Y a través de escuchar van a desarrollar la racionalidad y van a comprender, van a abrir sus mentes y van a descubrir ellos también del tesoro que hay dentro de cada ser humano. ¿Cómo era la gente para que su existencia humana sea gloriosa? Elevándose sobre el geosentimiento y ayudando a otros a elevarse también por encima de él. Este geosentimiento ataca no solamente desde una dirección, sino desde muchas direcciones a la vez. Extiende sus raíces por todas las esferas de la vida humana, igual que un simple árbol banyan, higuera de Bengala, extiende sus raíces bajo todos los rincones de una mansión, causando finalmente su colapso total. De la misma manera, este geosentimiento ataca la personalidad humana entera y aniquila todas sus cualidades nobles. La única forma de protegerse del ataque exacerbado de este geosentimiento es desarrollar la mentalidad racional. Muy bien, hemos hablado del geosentimiento. Para combatir el geosentimiento tenemos que desarrollar la mentalidad racional a través del estudio, del pensamiento, de la discusión en el sentido positivo, que la gente comience a ver y a pensar por sí misma. Muy bien, y que tenga el valor de hablar, de proteger, de defender. Muy bien, ahora vamos a ver otro tipo de sentimiento, desarrollo de la mentalidad protoespiritual. Vamos a leer y vamos a comprender qué significa. Ya hemos hablado un poquito del geosentimiento, de los peligros, de cómo extiende sus raíces por debajo de la superficie y luego se puede desmoronar aún una casa. Quiere decir que desmorona la sociedad. Eso no lo debemos permitir. ¿Y cómo lo vamos a combatir? Con el estudio racional. Ahora dice, desarrollo de la mentalidad protoespiritual. Después viene el sociosentimiento y promueve los intereses de nuestra propia sociedad a expensa de otras sociedades. Basado en este sentimiento, hay muchos otros sentimientos, tales como el sociopatriotismo, la socioreligión, la socioeconomía, los sentimientos socioartísticos, arquitectura, literatura y así sucesivamente. ¿En qué se diferencia el sentimiento social del geosentimiento? A ver, el geosentimiento se refiere al apego por todo lo que pase en nuestro terruño, puede ser el pueblo,
el campo, el país, una ciudad, una región, etc. Entonces está limitado a algo terrenal, digamos así, a una parcela, a un país o a una parcela de tierra, a lo que sea. Pero allí en esa parcela no solamente hay tierra, también se practica una religión determinada, hay una economía determinada, hay una cultura determinada y toda la gente la defiende porque es de ese sitio físico, digamos así. Respecto al sociosentimiento, la diferencia es que en el sociosentimiento existen los mismos males, pero no relacionados con el terruño, no con la geografía, sino en los grupos religiosos, los grupos sociales, los diferentes, digamos así, de un país a otro. Quiere decir que el sentimiento social también tiene limitaciones, pero las limitaciones del sentimiento, geosentimiento, son mayores y más dañinas, porque aquí no existe una diferencia entre terruño, entre sitios, sino entre personas. Aquí sentimiento social se refiere a personas. Y eso puede ser también por una cultura, por una religión, por la economía, por el patriotismo, pero relacionado con grupos de personas y sin fronteras. ¿Ok? Entonces este sentimiento es un poquito más amplio que el otro. La deidad de un grupo social dice a la gente: su Dios es el verdadero Dios. Todos los demás dioses son falsos. Ustedes son el pueblo elegido en este universo. Todos los demás son malditos. Estas son las prédicas de la socio-religión. Es decir, defiende a su grupo de personas, no al terruño. Es similar el caso del sociopatriotismo y la socioeconomía. Que se destruya, que sea destruido ese país. Conquistaré esa nación y aniquilaré su vitalidad en beneficio de mi propio país. Eso es sociopatriotismo, también llamado fascismo. Dejemos que otros se arruinen. Yo explotaré ese país para servir los intereses de mi tierra natal más amada. Esto es socioeconomía. ¿Cuál es la forma de oponerse a este sociosentimiento? La única forma es eliminarlo, es desarrollar una mentalidad protoespiritualista. Vamos a ver lo que significa esto. La base de esta mentalidad protoespiritualista es Sama Samaya Tattva, el principio de igualdad social. Eso es. Ese es el primer punto. ¿Cómo puedo yo luchar? ¿Cómo podemos luchar contra este sentimiento social que también es destructivo? Es decir, mi grupo, aquí el grupo es el apego, que es el mejor, que todo lo mejor, contra de todos los demás grupos. Entonces, el sentimiento proto-espiritualista es que debemos comprender que existe la igualdad social, que existe, digamos así, humanamente todos somos todos merecemos la felicidad. Habrá algunas diferencias de acuerdo al tiempo, lugar y persona, pero como ser humano todos tenemos los mismos derechos. Entonces, eso es lo que significa una mentalidad proto-espiritualista. Dice, Sama Samaya Tattva quiere decir el principio de igualdad social. Cuando la gente comprenda este principio desde el fondo de su corazón, desarrollará espontáneamente una mentalidad proto-espiritualista. Por eso
Este Sama Samaya Tattva es muy necesario para luchar contra el socio-sentimiento. No hay otro camino. ¿Cómo luchar contra el socio-sentimiento? Eso, tomando en cuenta que todos tenemos el mismo derecho. No importa si somos amarillos, oscuros, blancos, no azules, no es importante. Todos tenemos el mismo derecho. Si uno evita este Sama Samaya Tattva y piensa, voy a ser una persona virtuosa, voy a ser un devoto del Señor, voy a hacer toda clase de actos buenos, pero no elevaré mi voz contra la injusticia. Debo decir que esto es una tontería, intentar hacer el bien mientras se evita este derecho de igualdad social es como poner el carro delante del caballo. El carro se debe colocar detrás del caballo. Es absurdo colocarlo delante. Sama Samaya Tattva enseña que la base del Dharma, la rectitud, es la marcha colectiva de todos al unísono. Sama Samaya Tattva, el principio de igualdad social, enseña que la base de la rectitud, del Dharma, del camino, es la marcha colectiva de todos al unísono. Eso es, digamos así, igualdad social. Todos tienen el mismo derecho. A ver qué dijo aquí Rabindranath Tagore. Esta tierra polvorienta que la humanidad pisa es verdaderamente el cielo, ya que estás dentro de todo, oculto en cada corazón. Tú eres verdaderamente mío. ¿Qué significa esta hermosa poesía de Rabindranath Tagore? Esta tierra polvorienta que la humanidad pisa es verdaderamente el cielo. ¿Por qué? Porque esta tierra también es la expresión de Dios. ¿Ok? Dice, se refiere, Rabindranath Tagore se refiere al Supremo. Tú que estás dentro de todo, oculto en cada corazón, tú eres verdaderamente mío. Ese es el principio de igualdad social, la idea del humanismo. ¿Ok? Muy bien. Esta es la primera y última palabra de Sama Samaya Tattva, la idea de la igualdad social. Este Sama Samaya Tattva es la base firme de la sociedad. Y aquí es lo que mantiene el dinamismo social con esta base firme. ¿Y qué es lo que mantiene el dinamismo social con esta base firme? ¿Qué es lo que mantiene ese movimiento de la sociedad de base firme? Es la estructura psíquica protoespiritualista, la mentalidad protoespiritualista. La única forma de mantener a la sociedad firme, sin fracturas, sin divisiones, es pensar que todos tenemos el mismo derecho social. Y aquí no hablamos de política barata. Esta mentalidad propio espiritualista ha estado desplazándose eternamente hacia la entidad suprema. Esta mentalidad de principio de igualdad social siempre está, dice, avanzando eternamente hacia la entidad suprema, porque solo cuando aceptamos la idea de la igualdad social, entonces nuestra mente comienza a expandirse y a moverse espiritualmente, velozmente hacia el núcleo cósmico, hacia la conciencia cósmica. La conciencia cósmica no admite los dogmas de nuestra sociedad enferma, no admite los dogmas. Nadie puede detener su movimiento, nadie tiene poder para detenerlo. Y la conciencia suprema también quiere que este movimiento sistáltico protoespiritualista continúe interminablemente. También la conciencia cósmica
quiere que todos nos movamos y avancemos hacia este núcleo cósmico. Pero ¿cuál es el primer paso para que la mente se expanda? Es pensar que todos tenemos el mismo derecho. Una vez que una persona esté establecida en este flujo protoespiritualista, ¿qué sucederá dentro de su mente? La devoción como culto se transformará en devoción como principio. Sí, la devoción como práctica, al principio, cuando uno quiere, digamos, establecerse en el razonamiento, uno está practicando la devoción. Pero aquí en esta segunda etapa, dice, la devoción como práctica, como culto, se transforma en devoción como principio. Solo en esta etapa, cuando la devoción se convierte en un principio, uno puede luchar contra el socio sentimiento. Es decir, ¿cómo podemos luchar en la sociedad para llevar el bien? Solo cuando nosotros nos hemos establecido en ese sentimiento de igualdad social y porque nuestra mente va avanzando rápidamente hacia la conciencia cósmica por haber aceptado ese sentimiento de igualdad social, nace la devoción. O sea, la devoción aquí, como en la primera etapa, la devoción es una práctica y aquí la devoción es un principio. ¿Qué quiere decir que es un principio? No puedo vivir sin él. No, pues el principio es algo que ya está establecido en nuestro corazón, en nuestra vida diaria. Dice, yo no puedo vivir sin hacer el bien. No puedo vivir sin pensar que hay un solo ser humano en la tierra de cualquier color que no tenga el mismo derecho. Solo en esta etapa, cuando la devoción se convierte en un principio, uno puede luchar contra el socio sentimiento. Solo así las personas tienen el valor y la fuerza de luchar contra el socio sentimiento. Después viene el así llamado sentimiento humanista. Digo, el así llamado humanismo, porque no está motivado por ninguna fuente perenne de inspiración. El humanismo que no está motivado por una fuente perenne de inspiración está destinado a ser solamente una formalidad desprovista de sinceridad real. Puede morir en cualquier momento como un río que acaba en las arenas del desierto. Por eso debe estar motivado por una continua fuente de inspiración, lo que llamo neohumanismo. Cuando este neohumanismo opera en la esfera externa, la devoción interna como principio se transforma en devoción como una misión. Es decir, si nuestra idea del sentimiento humanista, ¿cuál es la diferencia entre el humanista y el neohumanista? El humanista habla de humanismo, pero sin embargo hay guerra entre naciones. La gente habla de humanismo y resulta que se sienta a hacer un festejo y comiendo carne, comiendo aves, sacrifican los animales, sacrifican la naturaleza, queman los bosques, queman el Amazonas. Eso no es humanismo. Eso no es humanismo. Entonces, por eso dice acá, el sentimiento humanista es solo una formalidad. Es una cosa de hablar de dentro hacia afuera. Y las palabras cuando salen de la boca se pierden porque no tienen fuerza. Puede morir en cualquier momento el sentimiento humanista como un río que acaba en las arenas del desierto. Por eso debe estar motivado por una continua fuente de inspiración. Lo que llamo neohumanismo. Neohumanismo. Esa es la fuente de inspiración. ¿Qué me puede llevar a mí a perfeccionarme en el humanismo? El neohumanismo, el verdadero humanismo, el que abarca a toda la humanidad, a todo el mundo creado, animado e inanimado
a los árboles, las plantas, los animales, etc. Dice, cuando este neohumanismo opera en la esfera externa, la devoción interna como principio se transforma en devoción como misión. En la primera etapa, cuando estamos despertando la racionalidad a través del estudio, allí la devoción es una práctica. Todavía estamos aprendiendo, nos estamos un poco descubriendo. Cuando ya la devoción es un principio, es en la segunda etapa, cuando hemos aceptado la igualdad social y nuestra mente avanza hacia la conciencia cósmica, expandiéndose cada vez más. Allí la devoción es un principio. Digamos, en el humanismo no es un sentimiento verdadero, porque tiene muchas carencias. La carencia del amor verdadero por las plantas, los animales, los seres humanos. Cuando terminemos con los conflictos de guerra, entonces nos estableceremos en el neohumanismo. El neohumanismo, dice así, cuando este neohumanismo opera en la esfera externa, en el mundo que nos rodea, la devoción interna como principio se transforma en devoción como misión. La misión del que ama la naturaleza, del que ama a los seres humanos, el que quiere el bien para toda la creación, porque como dijo Rabindranath Tagore, tú, Señor, estás en todo, tú eres todo, la tierra es tu manifestación, los animales, las plantas, todos los seres son tu manifestación, tú estás en todo. Entonces, cuando comprendemos y tenemos esa sensibilidad desde Señor, tú estás en todo, eso es el neohumanismo. Ese es el verdadero humanismo. Aquí neo no tiene una connotación despectiva política de ningún tipo. Simplemente quiere decir verdadero humanismo. Tenemos que aprender el significado de las palabras y no cómo las mal utilizaron. Finalmente, la fuente de inspiración para este neohumanismo es la espiritualidad como práctica. Y cuando este neohumanismo emergente se propague en todas las direcciones, volviendo todas las cosas dulces y bienaventuradas, unificando la vida individual con la vida colectiva y transformando esta tierra en un cielo bienaventurado, este estado de plenitud absoluta es el estado de espiritualidad como misión. Este es el logro más alto de la vida humana, la vida de toda, digamos así, la fuente de toda inspiración. Muy bien, vamos a repasar este hermoso párrafo. O sea, la fuente de inspiración para este neohumanismo es la espiritualidad como práctica. Es decir, vamos a comenzar en la primera etapa practicando la devoción. En la segunda etapa ya estamos avanzando y sentimos que sí, la devoción es un principio. El amor es un principio del cual no puedo prescindir. ¿Ok? Y luego, practicando esa devoción, llegamos a establecernos en lo que es el neohumanismo como una misión. Es una misión. No se necesita dinero para esto, se necesita amor. ¿Ok? Pensando que todo y todos son la expresión de esa conciencia infinita. Este estado de plenitud absoluta es el estado de espiritualidad como misión. Este es el logro más alto de la vida humana, la fuente de toda inspiración. El otro día expliqué los factores externos que perturban el equilibrio de la mente.
Y hoy he hablado acerca de los procesos psicoespirituales que contrarrestan estos factores desestabilizadores. Aquellos que van a lo largo de este camino hacen su vida gloriosa y resplandeciente, y su suave brillo ilumina y glorifica todas las otras mentes de este universo amoroso. Quiere decir, cuando cada uno de nosotros brilla con este sentimiento, vamos iluminando por donde pasamos absolutamente a todo. En este estado, con cualquier cosa que entren en contacto en el mundo, serán capaces de distinguir el oro puro del impuro, lo verdadero de lo falso. La humanidad puede confiar solo en estas personas. Su victoria está asegurada. Chicos, los que hacen el bien serán victoriosos. Todos aquellos que están jugando con la humanidad para destruirla, para controlarla, no van a triunfar. Porque la fuerza de lo divino es millones de veces mucho más poderosa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es nuestro deber? Nuestro deber es realizarnos, expandir ese neohumanismo para que otros también se fortalezcan y para que el brillo de esas personas ilumine la oscuridad que nos rodea. Porque la luz de una lámpara puede iluminar muchas lámparas, dijo Sri Sri Ananda Murti en un mensaje. La luz de una lámpara puede iluminar muchas lámparas. Esto lo dio Sri Sri Ananda Murti el 28 de febrero de 1982. El libro este de Neohumanismo, la liberación del intelecto, es la primer parte de un libro que les voy a poner luego la portada, igual que la vez pasada. Voy a unir los dos vídeos, los voy a vincular para que no pierdan ni la primera ni la segunda parte. Y también les voy a vincular otro vídeo que hice hace tiempo con este mismo tema en un PowerPoint que lo hice, se transformó en un vídeo. Los voy a vincular todos. Y bueno, y seguiremos investigando. O sea que la liberación del intelecto, Neohumanismo, la liberación del intelecto, es un libro en sí. Pero acá en este libro que yo tengo hay 3 libros en uno, porque las otras partes son Neohumanismo en pocas palabras 1 y Neohumanismo en pocas palabras 2. Les digo cómo se llama este libro por si a alguien le interesa. Se los digo. Se llama, bueno, la primera parte, la liberación del intelecto, neohumanismo, esa es la primera parte. Ahora el libro completo, ahora mismo se lo digo. El libro completo se titula Neohumanismo, Ecología, Espiritualidad y Expansión mental. Porque realmente es todo junto. Es la ecología del medio ambiente, la ecología de nuestra mente, para poder desarrollar la espiritualidad. Y cuando cuidamos todos esos sentimientos, la igualdad social, el humanismo universal, nuestra mente se expande. Se expande y descubrimos que tenemos dentro de nosotros, tenemos esa devoción, ese amor universal. Un abrazo, chicos, un abrazo a todo el mundo. Los queremos mucho, no los conocemos, pero ahí estamos todos vibrando. Ya saben que si les interesa participar en estas charlas de forma online y para profundizar más,
la espiritualidad y el neohumanismo, solo tienen que escribirnos. Yo voy a dejar el email ahí en los detalles de este vídeo, como están en la mayoría de los vídeos están. Un abrazo, chicos, un gran abrazo.